Hola y bienvenidos a Ecran Consa, un nuevo debate, esta vez organizado por el Jurado Nacional de Elecciones, donde se enfrentan 6 candidatos a la presidencia del Perú. Al igual que el debate anterior que publiqué, la edición está hecha de forma que se han eliminado los saludos, los rellenos y todo aquello que no esté relacionado a la pregunta en concreto a responder. Esta primera parte comprende a 6 candidatos y luego, en los días siguientes, habrá 2 enfrentamientos más entre 6 candidatos en cada uno de ellos, para completar los 18 postulantes a la presidencia del Perú. Sin decir más, empezamos con el primer debate. Estamos hablando del tema de combate a la pandemia. Creo que todos tenemos muy en claro que la pandemia es lo primero que tenemos que erradicar. Y por eso proponemos 3 puntos fundamentales. Primero, la compra y la vacunación. Segundo, el sistema de salud, las camas UCI, el oxígeno, pero principalmente el primer nivel de atención. Y por último, de la reactivación económica. En primer lugar, el señor Forsyth aclare lo que dijo en el debate anterior, en el sentido de que en el mundo sobraban vacunas, cuando sabemos que en realidad estas escasean. Y por eso ratifico mi posición de que las pocas que podamos adquirir, el Estado debe centralizarlas para luego distribuirlas en función de criterios epidemiológicos. Con referencia a la pandemia, tenemos 4 pilares fundamentales. En primer lugar, lo que nosotros planteamos es la utilización de pruebas moleculares, 70.000 pruebas moleculares, para cambiar además la actitud de no esperar en casa, sino salir a acorralar e identificar el virus y hacer los rastreos correspondientes. Construiremos además plantas de oxígeno, 100 plantas de oxígeno a nivel nacional que se distribuirá de manera gratuita a través de nuestras Fuerzas Armadas. La pandemia te ha traído problemas económicos. Para eso voy a hacer 3 cosas. Número 1, el bono COVID para 5 millones de peruanos, compra de deuda para 5 millones que no pueden pagar sus deudas. Tercero, voy a hacer un programa emprendedor. También debemos atender la parte económica de ti. El problema principal, sin duda, es tener las vacunas. Nos estamos saltando un paso, o sea, estamos viendo cómo las vamos a distribuir. Primero hay que tenerlas. La primera discusión es traerlas. Lo que ocurre es que normalmente el privado las trae mejor, porque las trae más rápido, más barato. Después viene la siguiente discusión. A estas alturas es absurdo pretender que el sector privado traiga las vacunas. Ningún país, ningún laboratorio de los que están produciendo vacunas lo está haciendo de esta manera. Todo se está canalizando a través de los estados. Pero mientras nos vamos vacunando, otra emergencia nacional es la provisión de oxígeno, oxígeno medicinal. Y por eso nosotros nos comprometemos a garantizar que por lo menos 1.000 centros de salud tengan concentradores de oxígeno, oxímetros a disposición de la gente para que puedan salvar vidas. Y reitero aquí mi posición que, de ser necesario, habrá que aplicar la Ley General de Salud para tomar el control temporal de la producción y distribución de oxígeno medicinal, para dárselo a la gente. Por supuesto que en este momento están comprando los estados. El problema es abrir la posibilidad para los privados cuando esto ocurra, porque si no nos pasará como cuando estalló la pandemia y después vimos que no tenía vacunas. Cuando tengamos que salir al mundo tenemos que estar preparados y en ese momento tenemos que estar listos para todos, unidos, conseguir esas vacunas que nos salven a todos. Un tercer problema en el tema de la pandemia es la atención primaria. Y por eso proponemos la construcción de centros de salud a nivel nacional. Desde el gobierno se tiene que priorizar a la primera línea y a la población vulnerable. Pero si es que las iglesias, los gobiernos regionales, los gobiernos, los municipales y la empresa privada quiere participar vacunando de manera gratuita, nosotros lo haremos. Este programa se llamará Suma de Vacunas. En junio, ya pasado la segunda vuelta, cogeré mi avión, buscaré todos los laboratorios para traer la vacuna. Hoy más que nunca necesitamos un presidente gestor que priorice la vida de los peruanos. Vamos a vacunar a todos los peruanos de agosto a diciembre. Tiempo, candidato. Sobre los privados y los públicos, está claro que tenemos que buscar grandes acuerdos para poder responder a un problema tan grave. El Frente Amplio tiene que combatir ciertamente la lucha para lograr vencer el COVID, pero al mismo tiempo vencer la corrupción y vencer esta posición de ventaja abusiva
de algunas empresas. Hay que cortar las uñas y declarar traidores a la patria a aquellos que se aprovechan de una situación de necesidad de salud. El mismo presidente tiene que ir. Yo personalmente voy a ir a los distintos laboratorios y vamos a ir con la billetera, con el MEP para comprar las vacunas y nos tengan en consideración y no vayamos a ser los últimos. Pero no alcanza con eso. Ahora hay más, casi 23 laboratorios que están en fase 3. ¿Por qué es que no tenemos ya contratos firmados con ellos? Porque ahora le van a aprobar la vacuna. ¿Y qué es lo que va a pasar? Vamos a ser nuevamente últimos porque los demás países ya tienen. Y hoy debemos trabajar con todos, también con la empresa privada, pero regulado, que traigan las vacunas y el gobierno se las compra si es que muestran mayor efectividad, pero con un precio regulado para que nadie se haga millonario ni riqueza de la salud de todos los peruanos. Y quiero aclarar que si bien nos ratificamos en la necesidad de que sea el Estado el que centralice las compras iniciales para una distribución justa, por supuesto que tenemos que convocar a todos los sectores del país, sector privado, Fuerzas Armadas, comités comunitarios anti-COVID, para garantizar la distribución lo más rápida y efectiva posible. Eso sí, fiscalizando que nadie más se salte la cola. Lo que nosotros proponemos es Perú abierto, es que tenemos que hacer cambios, tenemos que ampliar los horarios, tenemos que cambiar los protocolos, tenemos que permitir que los emprendedores salgan a trabajar. Me preocupan las pequeñas empresas, las MIPYMES y los trabajadores independientes, los de cuarta categoría en quien nadie ha pensado y que tienen un pequeño estudio y que dan trabajo a peruanos. ¿Quién piensa en ellos? Primero que nada, tenemos que pensar en darles un puente para que puedan... Los acaban de cerrar de nuevo. Un crédito para ellos sin duda, y los que ya se dieron al crédito, que fueron muy poquitos, hay que patear el primer pago un año por lo menos para que se reactiven. Y la única manera de reactivar la economía es con trabajo. Por eso, para recuperar la salud, para recuperar la educación, para combatir la corrupción, necesitamos una nueva constitución y una derecha sustantiva entre las izquierdas y las derechas. Las derechas con más enfermedades, más ganancias, más lucro. Para las izquierdas, con más prevención, más salud, más bienestar. Hemos tenido una constitución, la del 79, que trajo caos, violencia, pobreza. Pero la constitución de 1993, ¿qué generó? Paz y desarrollo. Y si hoy, en el medio de esta pandemia, se han podido entregar bonos a millones de familias, justamente es gracias a los ahorros de esa economía sostenible que se ha dado gracias a la Constitución de 1993. Nosotros entendemos que este es el momento de un gobierno que apoye a las familias a sostenerse y a poder reactivar la economía. Y lo vamos a hacer con nuestro plan Chamba, que implica un fondo de garantía de 30.000 millones de soles para dar crédito barato a las MIPES, que son las que más mueven la economía nacional. Poder dar también 2 bonos universales nacionales en agosto y en septiembre para quienes más lo necesitan. Finalmente, un plan de empleo masivo temporal y el incremento de la inversión pública. ¿Y cuál es el problema? Que la gente está sin chamba y las personas están saliendo a trabajar. Lo que nosotros tenemos que hacer es cambiar los protocolos, ampliar los horarios, que se genere más trabajo, porque eso es lo que necesita la gente. Vamos a instalar una planta de oxígeno en cada distrito del Perú. Para eso vamos a asignar un presupuesto de 1.000 millones de soles. Y estas plantas de oxígeno estará instalada los 6 primeros meses de mi gobierno. En nuestro gobierno vamos a duplicar las camas UCI. Nosotros vamos a implementar las post-tech, las postas tecnológicas, y necesitamos tecnología, postas con tecnología, con telemedicina, con una historia clínica universal, con medicinas baratas, genéricas, para que toda la población pueda acceder. Nosotros proponemos que el gobierno del Frente Amplio duplique al término de su gobierno el presupuesto en el Ministerio de Salud. Mi compromiso contigo es mejorar tu posta y tu centro de salud. En 5 años voy a invertir 7.000 millones de soles para mejorar la infraestructura de tu centro de salud y tu posta médica, para implementarlos, para contratar más médicos, para contratar más enfermeras. Nosotros vamos a priorizar la atención primaria, vamos a acercar al Estado lo más cerca que podamos. Mi gobierno va a duplicar el presupuesto del sector de salud bajo el enfoque de conservar, de proteger el derecho a la salud, lo que incluye los derechos de los trabajadores del sector salud. Quiero recordarles que voy a instalar una planta de oxígeno en cada distrito del Perú y quiero recordarles que voy a mejorar tu posta
y centros de salud. En Juntos por el Perú hemos sido clarísimos y transparentes en nuestras propuestas concretas y en cómo y de dónde se van a financiar. Esa es la gran diferencia. ¿De dónde se va a sacar tanta? ¿De dónde? Obviamente fomentando la inversión, es la única manera. No es usando los recursos del Estado, se van a acabar. Se tiene que convocar la inversión productiva que genera trabajo, ese trabajo que da vacaciones, que paga dominicales, el buen trabajo que tenemos que generar, precisamente convocando inversión. Solamente la inversión genera la posibilidad de tener trabajo, y el trabajo genera riqueza, y la riqueza genera ahorro, y con el ahorro podemos todos salir adelante. No solamente haremos Perú abierto, sino tenemos que generar inversiones a través de miles de obras. Y apoyaremos a los emprendedores, crearemos la CONAFOR, la Comisión Nacional. Vamos a crear el verdadero Reactiva. Vamos a extraer los 28.000 millones en proyectos grandes que van a dar trabajo, pero van a dar competitividad para el Perú, para que pueda exportar sus productos. Y trabajos temporales a 850.000 personas trabajando para el Perú. Es el momento entonces de hablar de doctrina. Somos un partido social cristiano y defendemos la economía social de mercado, que no se ha aplicado en el Perú. ¿Qué significa? Todo el mercado que sea posible, porque es el impulso privado el que genera trabajo, y todo el Estado que sea necesario para controlar precisamente ese abuso y que no ocurra lo que ha pasado en los últimos tiempos en el Perú. Yo quiero ser presidenta para hacer mi chamba, para estar al lado del pueblo, para garantizarle oxígeno, vacunas, trabajo, para reactivar la economía, trabajando juntas y juntos. Mi compromiso es comprar las vacunas para salvar al Perú. Lo repito, comprar para vacunar. Hay que hacer su chamba, sí. La chamba es articular, es traer inversión, es destrabar proyectos en todo el Perú, es generar trabajo para los peruanos. Esa es la manera en que vamos a salir adelante. Compromiso de acabar con la pandemia. Primero, traer la vacuna, cueste lo que cueste. Segundo, instalar una planta de oxígeno en cada distrito del Perú. Tercero, mejorar las postas y los centros de salud. Mi gobierno va a construir ciertamente más hospitales, recuperando el derecho a la salud, equipando los puestos de salud, contratando al personal de salud y con trabajos dignos. Pero para ello vamos a cobrar más impuestos a los que más tienen. Y no les perdonaremos el pago de las grandes deudas tributarias. ¿Qué plantea para mejorar el acceso y la calidad de la educación que se brinda a niñas, niños y adolescentes con habilidades diferentes? Vamos a priorizar la educación a niños con habilidades diferentes. Habrá un programa especial educativo para ellos, porque hoy más que nunca el Estado tiene que estar cerca de esas niñas, esos niños. Pero nada se va a lograr si no hay una revolución educativa en el Perú. Y para hacer la revolución educativa en el Perú, nosotros vamos a hacer tres cosas. Primero, vamos a dar internet y tecnología a todos los colegios. Segundo, vamos a aumentar el sueldo a los maestros. Y tercero, vamos a rescatar a la era de niños que recibieron mala educación en la pandemia. Para los niños con habilidades especiales crearemos instituciones específicas, pero lo que recomiendan los especialistas y los profesionales es que la gran mayoría de estos niños puedan ir a los colegios regulares. Y para poder hacer esto tenemos, en primer lugar, que mejorar la educación virtual. ¿Qué haremos? Entregaremos canastas tecnológicas a todos los niños que comprendan una computadora o una laptop con un acceso a Internet. Pero apostamos a que los niños regresen a una educación presencial y para eso construiremos 3.000 colegios a nivel nacional que permita ampliar la infraestructura educativa y daremos no solamente el desayuno, sino también el almuerzo escolar gratuito. Aprovechando lo que significa la herramienta digital de aquí en adelante en un eventual gobierno de César Acuña, ¿cómo aprovecharía esas ventajas? ¿Cómo impulsaría la interconexión digital orientada a la educación? ¿Y en qué plazos? El 30% de instituciones educativas no tienen internet. Urgente, como política de gobierno, tiene que ser darle internet. Esa generación pandemia, chicos que abandonaron, que no estudiaron, hay que darle internet, hay que darle laptop, hay que preparar a los maestros en educación remota. Ya la educación remota se quedó para toda la vida y hay que darle las herramientas a los maestros para que puedan preparar bien a los jóvenes. ¿Qué haría en infraestructura educativa? Tenemos menos del 20% de centros educativos estatales que están en condiciones decentes. Y por otro lado tenemos cerca del 30% que no cuenta ni siquiera con servicios básicos. ¿Qué cosa es lo que eventualmente haría? Las condiciones de infraestructura en nuestro país
son calamitosas. Entonces, no solamente construiremos 3.000 colegios más, sino tenemos que modernizar los actuales, que están en situación terrible. 30% de las escuelas no cuentan con accesos básicos a los servicios y esto tiene que cambiar. Para referirme a los contenidos educativos. ¿Y qué señala la Constitución? Señala claramente que los padres de familia tienen el derecho y la obligación de participar en la educación de sus hijos. Por eso tenemos que hacer una revisión de los textos y eliminar en esos textos que señalan al terrorismo como conflicto armado. Eso es una barbaridad. O también evaluar lo de la ideología de género, que viene camuflado por un principio que sí tenemos que defender, que es la igualdad entre hombres y mujeres. ¿Qué opinas sobre la implementación del enfoque de género en la currícula nacional y cuáles son sus propuestas al respecto? Y esa es la realidad que estamos viviendo. Estamos viviendo muchas desigualdades en el Perú. Por eso es que vemos que hay tantas mujeres maltratadas, hay tantos feminicidios, porque no estamos educando en valores. Es por eso que sí, debe haber una educación de género, pero concentrada en los valores, en el hombre y la mujer. Empoderar a nuestras mujeres, que sepan desde muy jóvenes la fortaleza que son, las luchadoras que son, así como las mujeres han sacado adelante el país. Hay que invertir en infraestructura, una educación más moderna. Necesitamos internet, sí, con la dorsal, pero también con el satélite para conectar de forma inmediata a todo el Perú. Necesitamos cursos técnicos acabando el colegio, porque los jóvenes salen del colegio a trabajar, pero tienen empleos informales y mal pagados. Si realmente queremos sacar al Perú adelante, debemos invertir en la educación. La pandemia también nos ha develado cuán dolorosa y dura es la violencia hacia las mujeres. En el momento en el que supuestamente estábamos en el lugar que debería ser el más seguro para nosotras, en la casa, las cifras de violencia, de abuso sexual, de feminicidio han recrudecido. Esto nos demuestra la urgente necesidad de tener una educación para la igualdad, que nos enseñe desde la más temprana edad que hombres y mujeres somos iguales y debemos tener los mismos derechos y oportunidades. De la misma manera tenemos que buscar una educación que busque dejar atrás todas las discriminaciones que sufren nuestros niños y niñas por el idioma que hablan, por el lugar en el que viven, diferentes formas de discriminación que tenemos que erradicar. Una forma de discriminación también es no tener acceso a Internet. Por eso una de nuestras propuestas principales es el plan Conecta Perú, para garantizar que todos nuestros chicos y chicas tengan acceso a Internet y puedan seguir estudiando. Hay, como hemos señalado, muchos aspectos que son importantísimos y preponderantes, pero uno de ellos tiene que ver con lo que hemos visto en el año 20. Es decir, los niños, las niñas no han ido a la escuela, no han podido estar presencialmente. Sin embargo, a partir de julio, si eventualmente usted es gobierno, quisiéramos saber cómo va a manejar la presencialidad o la virtualidad. Hay cosas que no van a volver al punto de origen y van a cambiar. De manera clara y precisa, ¿qué se haría con ese año escolar? Porque va a estar en la segunda mitad del año y probablemente no hayan sido todos vacunados, ni mucho menos. Así que estaremos en ese contexto. Por eso es tan importante lo que discutimos en el bloque anterior, traer las vacunas al Perú, tener un buen proceso para vacunar a todos los peruanos. Necesitamos que los niños vuelvan a los salones, esto es fundamental. Digamos, el contacto que tienen los niños entre ellos con el profesor, que es fundamental, es irreemplazable. Necesitamos hacer todos los esfuerzos para que los chicos vuelvan a las aulas, pero sabemos lo que ha sucedido, que los colegios privados han salido ahora los públicos. Necesitamos trabajarlo con el Ministerio de Infraestructura, que nos asegure que realmente se hagan las obras. ¿Para qué? Para que el Ministerio de Educación se dedique a lo que tiene que hacer, que es velar por una educación de calidad para todos los peruanos. Y es ahí donde tenemos que invertir. Y la dualidad es una gran oportunidad para las zonas más remotas, a través de la tecnología, dictar distintos cursos, porque sabemos que no tenemos todos los profesores, pero siempre con un profesor presencial, porque el profesor es lo más importante. Quisiéramos saber si usted apoya la carrera pública magisterial, se apoya la meritocracia y en ese sentido, ¿qué medidas tomaría para fortalecer y profesionalizar la carrera docente? Por supuesto, necesitamos maestros reconocidos, valorados y bien remunerados. Por eso nuestro compromiso es garantizar su progresivo nombramiento, 50.000 plazas anuales adicionales, por supuesto, previo concurso, pero también capacitación, que hoy los maestros se pagan de su propio bolsillo, que el Estado también tiene que acompañar para proveerles la mejor formación, para que puedan dar la mejor educación a nuestros hijos, pagar la deuda social, como también duplicar su capacidad adquisitiva hacia el término. Tiempo cumplido.
Sabiendo que sin ciencia no hay progreso y que este último año el saber de ciencia en salud ha sido muy necesario contra la desinformación, ¿qué nueva medida implementaría en la educación pública para la enseñanza de ciencia y tecnología? El 28 de julio vamos a presentar un plan para entre el 2022 y 2026 cubrir en esos 4 años 6 años escolares, porque lo que no se quiere decir es que salvo algunos colegios privilegiados, los alumnos del Perú han perdido el año escolar el año pasado y están perdiendo este. Y en ese esfuerzo tenemos que considerar no solamente la ciencia y la tecnología, sino mucho más. Y en el campo de la ciencia, como lo hemos dicho, lo que tenemos que promover es que nuestros científicos puedan hacer investigación, para luego, por supuesto, trasladarla a los colegios y trasladarla a las universidades, pero no desde un ministerio, como se anda diciendo, para promover más burocracia, sino más bien generando un fondo autónomo para que nuestros científicos investiguen y a partir de sus investigaciones puedan generar conocimiento para todos los alumnos peruanos. El Perú tiene que invertir mucho más en lo mejor que tiene, su gente, educación pública de calidad y gratuita para todos. Eso significa cumplir con las metas en el término de mi gobierno del 6% del presupuesto para educación. Y decir que en materia de ciencia y tecnología, solo 3.000 clubes de ciencias en más de 120.000 escuelas. Nosotros nos proponemos que hayan clubes de ciencias en las 120.000 escuelas y evidentemente los científicos y los técnicos del país asesorando en primer nivel al propio presidente de la República. El 11 de abril lo sabremos. Gracias. ¿Qué hará en un gobierno de Alberto Bengolea para mantener el incremento del presupuesto en educación y asegurar un mayor financiamiento de la educación? El año 2004 fueron los congresistas del PPC a través de Unidad Nacional los que propusieron el 6%. En aquel momento el gobierno toledista y gente de izquierda nos dijo que no era oportuno, que había que ir poco a poco y el Acuerdo Nacional dijo 0.25% año por año. Bueno, estamos en el 2021 y no hemos llegado, estamos lejísimos. Yo sí propongo que el próximo año lleguemos al 6%, sacando de diferentes lugares del presupuesto para tener esa posibilidad, porque sin dinero no hay educación de calidad. Sin dinero invertido en la educación no podemos hablar de verdad de mejora en la educación. No podemos hablar de justicia en un país en donde hay una educación de primer nivel para algunos y otra de un nivel más bajo para otros. Una tremenda brecha entre la educación citadina y la educación que reciben nuestros niños campesinos. Eso tiene que cambiar. Y para eso se necesita inversión. Inversión en el maestro, además. Un maestro que tiene que tener mayor reconocimiento como ocurre en los mejores lugares del mundo. Además, para provocar que los jóvenes que quieren tomar una decisión decidan abrazar el magisterio y decidan ser profesores para poder dar los conocimientos. ¿Cómo repriorizaría usted el tema presupuestal para poder alcanzar esas metas? Porque en realidad hay ángulos diferentes que abordar. ¿Cuáles serían estos y en qué orden lo haría usted? Si lo mejor que tiene el Perú es nuestra gente, la mejor inversión que podemos hacer es en educación y salud para nuestra gente, comenzando por los más pobres. Países de la región invierten incluso hasta 8% de su presupuesto en educación. Nosotros tenemos que invertir en por lo menos el 6%, que es lo que ha estimado el Acuerdo Nacional, con impuestos para los más ricos, eliminando las exoneraciones tributarias para las empresas que ya han crecido y tienen las espaldas financieras para abordar y enfrentar esta crisis. Y ciertamente eliminando la evasión y la elusión tributaria y cobrando las grandes deudas tributarias. Queremos poder vivir en paz. Para eso se necesita liderazgo para impulsar una verdadera reforma de la Policía Nacional que empieza por darle a nuestra policía la mejor formación posible, especializándola en los rubros diferentes que hay: delincuencia común, crimen organizado, narcotráfico, como atención a las víctimas de violencia hacia las mujeres y hacia los niños. Ese trabajo de especialización es fundamental. Pero la seguridad es el principal problema. Para resolverla, varias medidas. En la previa, necesitamos tomar medidas de prevención para que no haya delincuentes. ¿Qué queremos? ¿Castigar a delincuentes o que no haya delincuentes? Al enfrentar al delincuente hay que empoderar al policía. Y en eso seremos firmes. El policía sabrá que lo vamos a defender para que actúe con decisión, con buena formación y con suficientes policías en la calle. Y en el castigo seremos rigurosos para los primarios. A esos los vamos a recuperar. Tiempo, muchas gracias. De inmediato el señor George Forsyth de Victoria Nacional tiene también el mismo tiempo. Adelante. Hoy le digo a los delincuentes, conmigo se acabó la fiesta. Voy a invertir en tu seguridad, porque quiero que camines tranquilo en las calles. Para eso voy a hacer 3 cosas. Primero, voy a contratar en 5 años a 100.000 reservistas. Segundo, voy a aumentar el sueldo de la Policía Nacional. Tercero, voy a implementar el plan Comisarías en Red. Los delincuentes no solo roban, incluso matan.
Esos delincuentes deben ser identificados y castigados. Mi gobierno va a defender a la gente y lo va a hacer fortaleciendo y trayendo hacia las ciudades esa justicia ejemplar, ética, que no acepta coimas como las que tienen las rondas campesinas, dando el marco legal correspondiente. He visto que los demás no tienen la experiencia en la seguridad y por eso debemos luchar primero la prevención, que es importante para que los jóvenes no caigan en la delincuencia. Y segundo, lo reactivo. Debemos reaccionar de forma inmediata y meter a los delincuentes presos. Hay que tener también autoridad moral para poder liderar la lucha contra la delincuencia y contra la corrupción. Aquí lo que se necesita para luchar contra la delincuencia es mano dura contra los delincuentes. Y lo que tenemos que hacer es potenciar a nuestra Policía Nacional, que ha sido tan humillada. Vamos a contratar 100.000 reservistas en 5 años. Estos reservistas estarán comandados por la Policía Nacional. Conformarán las rondas urbanas, porque hoy más que nunca necesitamos ver reservistas patrullando las calles. Hoy más que nunca el presidente tiene que cuidar a la población, tiene que dar seguridad a la gente. La delincuencia tiene que ser combatida con instrumentos creíbles, con instrumentos firmes. Y en ese sentido, mi gobierno promulgará un decreto de urgencia para que se investigue y sancione con rapidez y eficacia a quienes cometen delitos. Cuando yo fui congresista, hicimos la ley del Consejo Nacional de Política Criminal, el CONAPOC. Y ahí lo que hicimos fue crear un organismo de gente que estudia el fenómeno delictivo en el Perú, depende del Ministerio de Justicia, y que da recomendaciones para aplicarlas y precisamente evitar que haya delincuencia. Lo que queremos es hacer eso, aplicar esas recomendaciones para evitar la delincuencia. En la calle, trabajando, fortaleciendo a la Policía Nacional. Y lo que debemos hacer es darle mayor fuerza a la policía. Leyes que protejan a la policía y al ciudadano, no a los delincuentes. A los malos extranjeros los debemos expulsar. Y si vuelven a entrar al Perú, se tienen que ir presos porque el Perú se tiene que respetar. Pero aquí el tema de fondo es la reforma imprescindible de la Policía Nacional. En el primer bloque hablé de la necesidad de mejorar su formación. Necesitamos también darles todas las herramientas necesarias para que puedan combatir con eficacia al crimen organizado y a la delincuencia común. Y eso significa darles, por ejemplo, cámaras de videovigilancia, significa proveerles, por ejemplo, de rastreo de GPS o básicamente los kits de criminalística que sabemos la mayoría de comisarías ni siquiera tiene. Pero también es fundamental un trabajo articulado entre la policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Por eso nosotros vamos a proponer primero la creación de fiscalías especializadas en la investigación de bandas criminales, que es diferente a la lucha contra el crimen organizado. Y para este segundo tema vamos a propiciar la creación de un sistema nacional de lucha contra el crimen organizado. Más allá de un gran cambio en la Policía Nacional, lo que se tiene que hacer es modernizarla, fortalecerla, devolverle ese espacio que ellos tienen, recuperar el principio de autoridad. Lo que nosotros proponemos es Distrito Seguro. En el programa Distrito Seguro lo que vamos a hacer es fortalecer nuestras comisarías con los mejores elementos policiales para que hagan una buena investigación criminal. Vamos a hacer patrullajes inteligentes para hacer un buen mapa del delito y poder adelantarnos a que estos no sucedan. Vamos a establecer denuncias virtuales, online, para que se hagan rápidamente y la policía también pueda actuar de esa manera. Hay que hacer un observatorio de resoluciones fiscales y judiciales. Es indispensable. Hablaba qué pasa cuando sueltan al choro. Bueno, un observatorio. Yo creo en la fuerza de la prensa. El 29 de julio, el 28 va a ser difícil, el 29 cerramos todos los mercados de cosas robadas. Los cerramos. La reforma policial, una sola escuela de formación policial. Los mejores estudiantes, los mejores policías serán los que conducirán su institución. Para eso también es importante incrementar el número de fiscales y jueces para disminuir la carga procesal. Pero si ellos cometen y ayudan a los delincuentes por temas de corrupción, doble pena para jueces, fiscales y policías que ayuden por corrupción a delincuentes. Vamos a asignar un presupuesto especial para contratar a los 100.000 reservistas en 5 años. Los primeros 10.000 serán contratados en el mes de septiembre. Antes se los va a capacitar por 90 días, para que en el mes de diciembre ya tendríamos 10.000 reservistas caminando por las calles y dando seguridad a los peruanos.
y vuelvo a decirlo, hay que fortalecer a la policía, capacitarla. Hoy las leyes protegen al delincuente, por eso es que tenemos que reestructurar todo el sistema de justicia, proteger más a la Policía Nacional y meter preso a los delincuentes. No vamos a diferenciar entre hurto y robo. El hurto no es penado y tienen que ser cárceles productivas para que se mantengan también y no los mantengan todos los peruanos. El hurto es penado, es cuestión de leer el Código Penal nada más. Lo primero que hay que decir con la policía es que tienen que acabarse las aceleradas. Hoy día salen a la calle policías con las famosas aceleradas. En 2 añitos les dan 3 años de estudio. Un policía en la calle con el uniforme de la patria, con el arma que le da el Estado, tiene que tener 3 años de estudio, si no, no está capacitado. Y lo otro, tiene que haber una gran reingeniería policial. Hoy tenemos un montón de policías haciendo guardia en las fronteras, afuera de los penales, edificios públicos. Hacer guardia es tarea de los militares, no de los policías. Que vayan los militares y los policías vayan a la calle a luchar contra la delincuencia. Y además, pensionistas de la policía que vayan a volver a contribuir en las comisarías con todo su conocimiento para que los policías en edad de estar combatiendo en la calle estén en la calle y no en las comisarías. El tema de la prevención es fundamental. Hoy los jóvenes necesitan oportunidades de trabajo. Y por eso mi mensaje a los emprendedores: no solamente crearemos la CONAFOR para la formalización, sino haremos 0 en licencia. Durante los 2 primeros años los trámites en las municipalidades y en los ministerios no se cobrarán. Tributación 0, 2 años, y luego paulatinamente ellos irán contribuyendo. Hoy tenemos aproximadamente 140.000 efectivos y apenas 55.000 están chambeando efectivamente en las comisarías. Por eso es fundamental redistribuirla mejor para que menos personal se dedique, por ejemplo, a tareas administrativas. Necesitamos que esos policías estén en las comisarías, en las calles, garantizando la seguridad ciudadana y que se distribuya en función de donde más se les necesita. Durante mi gobierno vamos a aumentar el sueldo de la Policía Nacional hasta el 50%. Vamos a hacer un programa de capacitación permanente a la Policía Nacional y además vamos a dar las herramientas legales para que pueda cumplir con su función. La reforma de la policía, que es central, incluye que los mejores policías egresados de una única escuela de policía sean los que dirijan su institución, se profesionalicen y que el Estado compre el tiempo de franco de los policías para que efectivamente puedan estar más policías en la calle con más y mejores recursos, recuperando además legitimidad y respeto de la gente. Mi gobierno, con un decreto de urgencia, aprobará la ley de reconocimiento de las rondas urbanas y de articulación de las rondas campesinas y las juntas vecinales con la policía y los serenazgos. Una de las tareas de nuestra Policía Nacional también es atender oportunamente las denuncias de violencia hacia las mujeres y hacia los niños. Eso pasa por capacitar, sensibilizar adecuadamente a nuestra Policía Nacional para que pueda acoger oportunamente esas denuncias de violencia. Muchas mujeres que acuden a las comisarías en realidad son revictimizadas, se les echa la culpa de la violencia de la cual fueron víctimas, promoviendo que hayan casas refugio donde las mujeres puedan resguardarse y no tener que volver bajo el mismo techo con su agresor. Voy a implementar el plan Comisarías en Red. Para eso va a haber una central nacional para que esté interconectado todas las comisarías del Perú. Además, vamos a poner un sistema nacional de videovigilancia, de tal manera que si alguien te roba en todo el Perú va a estar controlado. Debemos fortalecer, debemos duplicar. El Centro de Emergencia Mujer no ha trabajado como corresponde durante la pandemia. Queremos mujeres policías en altos rangos para que justamente velen por los casos de violencia a la mujer, porque conocen su realidad. Queremos los módulos de justicia con el Poder Judicial, con el Ministerio Público, con la Policía Nacional. O sea, el policía, el que sale a la calle a pelear con el delincuente, tiene que ser protegido y tiene que ser defendido, ¿no? El policía tiene que saber que no lo vamos a abandonar. El policía tiene que saber que lo vamos a defender. Nosotros lo que consideramos es que la lucha contra la delincuencia común requiere ese esfuerzo de unidad, de organización, de sociedad civil, rondas campesinas, rondas urbanas, comités de autodefensa, asociaciones barriales. Los serenazgos tienen que ser dirigidos y contratados por las juntas barriales de seguridad, de lucha contra la delincuencia común. Proponemos también las cámaras de reconocimiento facial conectadas a todos los puertos, terminales terrestres, aeropuertos, centros comerciales. Ningún delincuente se va a escapar. El plan para combatir la delincuencia
tiene que incluir también una reforma del tema penitenciario. Tenemos que construir nuevas cárceles para evitar el hacinamiento que existe en estos momentos. Tenemos que invitar a la empresa privada para que dé puestos de trabajo también a los internos. Tenemos que reclasificarlos y tenemos que darles reales oportunidades de estudio y de trabajo. Entonces, una de las formas de tener recursos es tan elemental: cero corrupción. Con cero corrupción ahorramos los 23.000 millones que se llevan las empresas, personas que se han aprovechado del Estado. En el Perú la pena no resocializa, eso no es verdad, no lo hacemos bien. Y creo que se puede resocializar al primario. Mucha dureza con el principiante, con el que recién comienza, para que no reincida. Y ahí bajamos la tasa de criminalidad. En las ciudades hay que identificar y sancionar socialmente y exhibir a los delitos. Ciertamente hay que construir más cárceles y cárceles más seguras en los lugares más inhóspitos, ciertamente, del país. Insistimos en el tema de los serenazgos provinciales elegidos por consejos de seguridad barrial. Es fundamental fortalecer el sistema de denuncia digital, de tal manera que inclusive por un simple WhatsApp se pueda acoger la denuncia de un ciudadano en una comisaría y propiciar que eso esté interconectado también con el Ministerio Público y el sistema de patrullaje para que se pueda atender oportuna y rápidamente las denuncias de los ciudadanos. No hemos hablado de lo preventivo aún. Debemos tener una educación en valores, trabajando en los hogares con las familias y trabajar con el deporte. Vamos a seguir polideportivos en todos los distritos del Perú porque queremos que los jóvenes estén haciendo deporte, aprendiendo valores. Lo primero que he dicho, prevención, pero también empoderar a la policía y castigar con dureza a los primarios. Con ese paquete enfrentamos con conocimiento y sin espectáculos la delincuencia. Que los delincuentes se preparen para lo peor. No les vamos a dar tregua. No vamos a permitir que fiscales, policías o jueces corruptos los ayuden, porque habrá doble sentencia para ellos. Se necesita también liderazgo. Por eso me comprometo yo misma a reactivar el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, convocando a todos los sectores de la sociedad civil, incluyendo rondas campesinas y urbanas, para evaluar la eficacia de las políticas que estamos implementando. Nada de generar más burocracia, porque eso no nos lleva a nada. Activar las cosas que tenemos y activarlas bien. Insisto, criminólogos, esto requiere de talento, de inteligencia, de estudios, de haber terminado estudios y saber qué hacer. Pero además hay que recuperar la moral de la policía, que está muy golpeada en los últimos tiempos, y hay que castigar con toda dureza, sobre todo al primario. A ese lo podemos recuperar. Voy a invertir en tu seguridad. Voy a contratar 100.000 reservistas en 5 años. Voy a aumentar el sueldo de la Policía Nacional. Y voy a implementar el programa Comisaría en Red. Solo con mano dura vamos a derrotar la delincuencia. Vamos a restablecer el principio de autoridad y el orden. Nosotros que nos estamos enfrentando desde el Frente Amplio contra los ladrones grandes, con mayor razón nos vamos a enfrentar contra los ladrones chicos. Y yo mismo lideraré una iniciativa ciudadana con las rondas campesinas, con la policía, que recupere su legitimidad y que tenga mejor formación en una escuela única. Estamos en una época donde la tecnología ha tomado un gran protagonismo en la vida de todos. ¿De qué manera propondría utilizar la tecnología como herramienta para combatir la corrupción dentro del Estado? Tenemos que fortalecer la Contraloría dándole mayor presupuesto y capacidad sancionadora. Tenemos que permitir el control concurrente para poder separar inmediatamente a los funcionarios corruptos. Aplicaremos además el programa Transparencia 100% para que los ciudadanos y también la prensa participe en el programa de adquisiciones de bienes del Estado. Vamos a empoderar y proteger a las personas que hacen las denuncias para que lo hagan sin miedo. Pero hay que lanzar el programa nacional de movilización ciudadana para contribuir a la fiscalización contra la corrupción. Evidentemente hay que cambiar la ley de contrataciones del Estado, volverla más transparente, y ciertamente está faltando darle mayor capacidad a la Contraloría para también poder sancionar. La contratación pública es uno de los principales focos de corrupción. ¿Qué sugeriría para aumentar la transparencia, mejorar los mecanismos de control y al mismo tiempo hacer todo más expeditivo para que se pueda detectar y combatir la corrupción? Priorizar la experiencia de las personas y hacer estos procesos de manera virtual. El Poder Ejecutivo ha creado la Secretaría de Integridad Pública. ¿Cómo haría usted para mejorar este rol en materia precisamente de transparencia?
Fiscalías y los juzgados tienen que actuar con celeridad. Necesitamos justicia sumaria y expeditiva, ética, como la que hacen las rondas campesinas. Y evidentemente hay que mejorar los mecanismos de transparencia. Pero si no empoderamos a la ciudadanía para luchar contra la corrupción, lo que se puede hacer en las alturas es poco. ¿Cuáles son los elementos que considera se deberían fortalecer a la Contraloría General de la República para ser una institución más eficaz en la lucha contra la corrupción? La Contraloría es fundamental, es vital y la debemos empoderar, se le tiene que dar el presupuesto y no debemos ahorrar recursos ahí, estamos luchando y debe ser frontal la lucha contra la corrupción y la queremos desde la Constitución, queremos una Constitución anticorrupción que nos blinde a todos los peruanos del verdadero problema del Perú en 200 años. No lo queremos hacer simplemente de una ley, eso debe estar desde la Constitución para proteger a todos los peruanos. Tenemos que invertir para cuidar el dinero de los peruanos. Y una de las formas es invertir en la Contraloría General de la República para que se le dé autonomía total. Nunca más los órganos de control interno deben estar en los gobiernos locales, gobiernos regionales. Tiene que haber una autonomía. Para eso tenemos que darle los recursos para que haga un control concurrente, para que tengan buenos profesionales y tenga órganos de control en cada distrito del Perú. Hoy, durante la campaña se ha hablado mucho de cómo castigar a la corrupción, pero la pregunta sería cómo prevenir la corrupción. ¿Qué mecanismo de transparencia, de participación ciudadana, de integridad pública implementaría en un gobierno suyo? Justamente en nuestra Constitución anticorrupción tenemos varios artículos para cuidar a los ciudadanos de la corrupción y uno de los principales son los jurados ciudadanos. ¿Y qué son? Son la ciudadanía empoderada luchando contra la corrupción, en los juicios de corrupción contra los políticos corruptos. Hay varios artículos. Queremos que el retardo de justicia también sea penado. Los delitos de corrupción van a ser imprescriptibles. Va a haber una cláusula de anticorrupción en los contratos ley del Estado. El 73% de peruanos y peruanas muestra un grado medio de aceptación, de tolerancia a la corrupción. Y esto le hace mucho daño al país porque luego la corrupción se genera a gran escala. ¿Qué estrategia propondría usted para romper esta normalización de la corrupción entendida por la ciudadanía? Los mayores actos de corrupción se realizan en los gobiernos locales y gobiernos regionales. Por eso es que nosotros vamos a revisar la ley de contrataciones. Nosotros tenemos que respaldar a la Contraloría General de la República y nosotros tenemos que dar todas las garantías para que la Contraloría esté pendiente de la inversión que se hace en los gobiernos locales y gobiernos regionales. Los corruptos tienen que irse a la cárcel y no tienen que salir mientras no devuelvan lo que han robado. No vamos a permitir que se incremente las arendas porque ahí nos roban la plata. ¿Qué modificaciones institucionales a la organización del Estado propone para fortalecer la lucha contra la corrupción? Para prevenir la corrupción es fundamental, por ejemplo, devolverle al Estado su capacidad planificadora. Pero si es que se planifica debidamente, recogiendo lo que la ciudadanía demanda, le estaremos poniendo un primer freno a la corrupción. En segundo lugar, es fundamental garantizar un gobierno abierto y transparente, para que todos los antecedentes de los funcionarios públicos, licitaciones, contrataciones, ejecución de los presupuestos, todo eso esté colgado en línea, para que los ciudadanos, la prensa independiente, la sociedad civil podamos fiscalizar, ¿no?, cómo se está gastando nuestro dinero. Y para eso también es fundamental capacitar a la ciudadanía, permitir que haya espacios de participación ciudadana para que podamos ejercer los ciudadanos esa fiscalización permanente para luchar contra la corrupción. El tema central es devolverle capacidad sancionadora a la Contraloría General de la República y eso basta con una ley que vamos a presentar el 28 de julio, en donde se tipifican cuáles son las conductas infractoras y la Contraloría podrá volver a sancionar. Pero adicionalmente a eso, que haya el control concurrente. La sanción tiene que ser una muy sencilla, inhabilitación perpetua. El corrupto no vuelve a la función pública, se acabó, tan sencillo como eso. ¿Qué duda cabe por todos los escándalos que hemos observado en estos años? En el Estado se producen mucha corrupción, pero hay que poner también el ojo en el ciudadano honesto, en el funcionario honesto, que es testigo, que podría denunciar y no lo hace porque no cuenta con garantías o con protección para hacerlo. ¿Qué haría un gobierno de Verónica Mendoza desde el 28 de julio para brindar garantías a quien denuncie?
Hay que darle mecanismos para que pueda denunciar en el anonimato, mecanismos de protección, de resguardo, para que eso no lo exponga, ¿no?, a ningún tipo de persecución. Tenemos, por ejemplo, una ley Servir, hace más de una década que se está intentando reformar el servicio civil. ¿Qué haría usted o qué valoración tendría en la implementación precisamente de esta ley para mejorarla, para agilizarla, para que haya mayor transparencia y mayor integridad? Pues darle con toda firmeza, yo estoy totalmente de acuerdo. Pero además transparencia, en todo tiene que haber transparencia.